Vamos a trabajar con la descripción espacial entre sistemas de referencia y la transformación entre estos, dado que se suscita un movimiento de traslación, de rotación o un movimiento general. Antes de abordar esto, vamos a mencionar que las matrices de rotación pertenecen al grupo ortogonal especial SO3, que implica que su determinante es +1, que son no conmutativas las matrices de rotación y que la inversa es igual que su transpuesta. Esta propiedad nos va a servir para muchos procedimientos más adelante. Ahora, habíamos visto con anterioridad que una matriz de rotación alrededor de un eje de giro unitario E, un ángulo de giro φ, cuando se aplica sobre un vector A, se obtenía un vector X y que esta transformación lineal de la rotación mantenía la norma del vector X igual a la norma del vector A, es decir, la magnitud del vector sobre el cual se aplica este operador mantiene la norma constante. A partir de esta relación podemos nosotros demostrar que la matriz de rotación inversa es igual que su transpuesta. Vamos a elevar al cuadrado la magnitud de cada uno de estos vectores. Esto se puede hacer sacando el producto punto del vector consigo mismo y ya tenemos la norma al cuadrado. Bien, vamos a sustituir 1 en la relación 2 y tenemos lo siguiente. Primero sacamos la transpuesta del vector X. Esto va a ser que la matriz de rotación transpuesta por X, que viene siendo rotación E phi A, es igual a A transpuesta por A. Y bien, ahora sacamos la transpuesta de este primer término. Y nada más voy a hacer una nota aclaratoria. Recordemos que cuando se tiene la notación matricial no se acostumbra a poner el testado y en la notación vectorial sí. Entonces, ahorita que saquemos la transpuesta, voy a eliminar este símbolo, pero significa lo mismo. Entonces quedaría A transpuesta, matriz de rotación E phi transpuesta, multiplicando a la matriz de rotación por E phi por A. Y vamos a pasar de una vez este término del otro lado, menos A transpuesta por A igual con 0. Y bien, lo primero que vamos a hacer es factorizar el vector A transpuesto del lado izquierdo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Nos va a quedar matriz de rotación, eje de giro E, ángulo de giro φ, transpuesta por matriz de rotación, ángulo de giro, eje de giro E, ángulo de giro φ, por el vector A, menos A, que es transpuesto que estamos factorizando, por el vector A, igual con 0. Ahora vamos a factorizar del lado derecho al vector A y nos va a quedar lo siguiente. A transpuesta, matriz de rotación, eje de giro E, ángulo de giro φ transpuesta por la matriz de rotación. Y aquí vamos a factorizar ya el vector A menos, y aquí también factorizamos. Entonces, para que nos quede dentro del paréntesis algo de igual dimensión, tenemos que poner aquí a la matriz identidad
de dimensión 3×3. Nótese que para este término, vamos a hacer una aclaración también, se sigue manteniendo la misma dimensión. Si lo desarrollamos, estaremos de acuerdo que este resultado de una matriz de 3×3, una de 3×1, vector, nos va a quedar como resultado un vector de 3×1 y este de aquí es un vector 1×3. Entonces nos sigue quedando el mismo resultado de un escalar. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto lo vamos a igualar con 0. Dado que A es diferente de 0, lo único que puede ser igual con 0 es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, vamos a extraerlo. Vamos a escribir aquí la matriz de rotación igual con 0. 0 matriz de dimensión 3×3. Entonces, pasamos la matriz de identidad del lado derecho y ahora vamos a multiplicar por la matriz inversa por el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí nosotros sabemos que aparece una identidad. Entonces, vamos a tener lo siguiente, que la matriz de rotación alrededor del eje de giro E, el ángulo de giro phi transpuesto, va a ser igual a la matriz de rotación E phi inversa. Que esto es lo que nosotros queríamos obtener. Bien, que utilizando la notación en donde estamos tratando de relacionar un sistema de referencia B respecto de uno A, podríamos nosotros hacer uso de lo siguiente y decir que la matriz de rotación A respecto de B va a ser igual a la matriz de rotación D respecto de A transpuesta, que es igual a la matriz de rotación del sistema de referencia D respecto de A inversa. Entonces, desde luego, si nosotros originalmente tenemos el sistema de referencia, tenemos la matriz de rotación que relaciona el sistema de referencia B respecto de A, entonces para obtener la matriz de rotación que relaciona A respecto de B, es más fácil calcular la transpuesta de la matriz original que calcular la inversa.
Entonces, esta propiedad es importante por lo anterior. Ahora sí, vamos a retomar la descripción entre sistemas de referencia. Bien, pues la descripción espacial se refiere a realizar o encontrar una referencia o relación entre el estado que guarda un sistema de referencia B cualquiera con respecto a un sistema de referencia A cualquiera. Aquí en la imagen tenemos dos sistemas de referencia. La notación que se utiliza es la siguiente. Se indica al sistema de referencia con este símbolo. Entonces tenemos el sistema de referencia A y tenemos entonces una terna ortonormal derecha. Y aquí vamos a mostrar cada una de las direcciones principales. Sería XA, YA y ZA. Y tenemos a otro sistema de referencia definido por este símbolo, sistema de referencia B, y vamos a poner aquí arbitrariamente sus direcciones. Bien, pues lo que dijimos anteriormente es que estamos buscando cuál es la relación entre el sistema de referencia B respecto de A, que esto así se lee, o cuál es su descripción o el estado que guarda el sistema de referencia B respecto del A. Entonces, la descripción debe de contemplar información de traslación y orientación. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo acá. Entonces vamos a indicar cuál es la manera de expresar esta descripción entre referencias. Como podemos dar cuenta, el origen del sistema B respecto de A está trasladado a ese vector de traslación. Les vamos a dar el nombre de vector de posición del origen del sistema de referencia B medido en A. ¿De acuerdo? Eso va a estar. Y entonces la descripción va a estar definida de la siguiente manera. Vamos a ver. En el primer término vamos a poner la orientación y en el segundo la información de la traslación. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo. El estado que guarda la orientación de B respecto de A, la orientación pues, y la traslación, que es el vector de la posición del origen del sistema de referencia B respecto de A. Bien,
Una vez que ya tenemos en qué consiste la descripción de un sistema de referencia, que como pudimos ver se trata de una parte de orientación y una de traslación, así como sus representaciones gráficas que acabamos de ver, ahora vamos a realizar mapeos, que esto se refiere a cambios de descripción de un sistema de referencia a otro. El primer tipo de mapeo que vamos a hacer es uno que únicamente involucra sistemas de referencia que han sido trasladados. ¿Y esto cómo se realiza? Bueno, de la siguiente manera. Entonces, tenemos dos sistemas de referencia. Vamos a decir que tenemos uno fijo, que va a ser el A, y un sistema móvil, que es el B. Vamos a suponer que queremos representar al punto P que estamos viendo aquí en un sistema de referencia fijo A, ¿de acuerdo? Y nosotros únicamente conocemos el estado que guarda la posición del origen de B medido en A, así como la orientación del sistema de referencia B en A, y conocemos quién es P medido en B. Entonces, ahora vamos a tratar de determinar esta descripción de un punto P en A. Entonces, recapitulando, la gran mayoría de los problemas en robótica tiene que ver con expresar una misma cantidad en términos de diferentes sistemas de coordenadas de referencia. Bien, entonces aquí tenemos una posición definida por el vector P medido en B y queremos expresar este mismo punto en el espacio, pero en términos del sistema de referencia A. Nótese que B y A tienen o guardan la misma orientación. Entonces, lo único que es diferente o que difiere de B respecto de A es que existe una traslación dada por este vector. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la descripción del punto P relativo a realizando esta operación. Les explico. Primero que nada, vamos a contemplar la descripción de B respecto de A, del sistema de referencia B respecto de A. Nos tienen que dar o tenemos que conocer la orientación de B respecto de A y tenemos que conocer la posición del origen de B respecto del sistema de referencia A. Si esto es conocido, es posible realizar esta operación. Conocido P medido en B, le aplicamos el operador rotación que me lo va a llevar al A y sumamos el vector de la traslación de la posición del origen de B respecto de A. Bien, nótese que todos los vectores quedan medidos en A. Cuando se realiza la aplicación de esta transformación lineal, que es la rotación, se le aplica el vector P medido en B, lo mapea al sistema de referencia A. Entonces toda la suma se hace sobre A y esto es posible gracias a que todo quede, se puede realizar la suma o es posible a que todos los vectores están siendo medidos respecto al mismo sistema de referencia. Ahora, para este caso particular que estamos tratando, donde los sistemas de referencia se encuentran trasladados únicamente,
esto es mucho más sencillo. Esto puede realizarse simplemente indicando la traslación del origen de B respecto de A más el vector PB. Se podría hacer, ¿de acuerdo? Pero esto sería en forma general y este sería en forma particular, porque si se dan cuenta, ¿quién es la orientación o cómo es la orientación de B respecto de A? Pues es la identidad, es la matriz identidad, ¿de acuerdo? Entonces por eso es posible que nosotros apliquemos esta ecuación. Bien, ahora vamos a suponer un sistema de referencia vamos a poner y el mismo origen o el origen coincidente. Entonces, ¿qué tendríamos? Simplemente tendríamos, vamos a decir, vamos a suponer que tenemos dos sistemas de referencia, que viene siendo el C y el sistema de referencia D. Vamos a cambiar el color. Aquí tendríamos el XC, aquí tendríamos a YC y aquí tendríamos a ZC. Bien, vamos a decir que adicionalmente tenemos el sistema de referencia D. Entonces, si se trata de un caso donde los sistemas de referencia tienen igual orientación y su origen es coincidente, entonces aquí también se encuentra XD, YD y ZD. ¿De acuerdo? Entonces, la descripción del sistema de referencia, vamos a decirle D respecto del sistema de referencia C, va a estar dado su orientación por la matriz identidad de dimensión 3×3 y por el vector de posición 0. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros queremos calcular la orientación de D respecto de C, recordando que esto está dado por la matriz de cosinos directores que tiene la forma que es proyectar XD en C, YD en C y ZD en C, obtenemos de manera directa, realizando el producto punto, lo siguiente. Recordemos que esto sería XD producto punto XC XD producto punto YC XD producto punto ZC. Para la otra columna sería YD XC YD YC YD ZC. Y finalmente nos quedaría ZD con XC ZD
con YC y ZD con ZC. Y estos productos punto indicados nos darían lo siguiente. Vemos que el producto punto de XD con XC sería la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector, pero como todos los vectores son unitarios, pues prácticamente nada más nos quedaría el coseno del ángulo, y el ángulo que existe entre XD y XC es 0, entonces aquí saldría 1. Y el ángulo que guarda XD con YC es 90, entonces coseno de 90 es 0. Y el ángulo que guarda en XD con ZC, 0. Lo mismo sucede con YD respecto de XC, sería 0. Y cuando hacemos el producto punto de YD con YC, como tienen la misma dirección, pues aquí nos da un 1. Aquí lo mismo, guarda 90 grados, es 0. Lo mismo para estos dos primeros. Y para el último, ZT y ZC tienen la misma dirección. Entonces, como habíamos pronosticado desde un principio, aplicando el operador de la orientación de D respecto de C, nos da que la orientación que se guarda es la matriz identidad de orden o de dimensión 3×3. Aquí está. ¿De acuerdo? Ahora vamos a suponer el caso inverso. Vamos a suponer que ahora nos proporcionan o nos dan la siguiente información. Nos dan la descripción espacial del sistema de referencia C respecto de H y nos dicen que su descripción espacial está dada por la siguiente matriz de orientación: 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y que su vector de posición está dado por 1, 1, 0. Y que ahora nos piden que nosotros encontremos cómo se encuentran los sistemas de referencia C con respecto de H, o C y H. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar el sistema de referencia absoluto. Entonces sería nuestro primer paso, dibujar el sistema de referencia absoluto, que en este caso va a ser H, o es H. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a poner de la siguiente manera. Vamos a suponer que aquí está nuestro sistema de referencia H y calculamos el origen del sistema de referencia C. Para eso nos damos cuenta que se encuentra trasladada una unidad en X y una unidad en y 0 en H. Vamos a suponer que aquí está. Tendríamos una unidad en X, una unidad en Y. Y ahora identificamos cuál es la dirección que guarda cada uno de los vectores del sistema de referencia C. Entonces, vamos a empezar por este. Nos damos cuenta que el producto punto del sistema del vector XC respecto de, perdón, ZC respecto de ZH es igual con 1. Eso quiere decir que están en la misma dirección. Vamos a dibujarlo. Entonces es vertical
hacia arriba. Ya está. Después vamos a verificar cómo es la dirección de Y, C respecto de H. Entonces, este primer término dice que es el producto punto de YC con XH. Dice que están en YC, está en dirección contraria a XH. Eso quiere decir que está hacia esta dirección. Vamos a dibujarlo. Y finalmente tenemos que dibujar cuál es la orientación que guarda XC respecto de H. Vemos que XC con lo que viene siendo YH tienen la misma dirección. Recordemos, bueno, primero que nada vamos a recordar que esta columna de aquí hace referencia a la descripción de la componente del vector unitario XC con respecto a H. Y en particular, esta es el producto punto de XC con YH. Entonces, dice que vale 1, quiere decir que tienen la misma dirección. Vamos a dibujarlo. Bueno, entonces escribimos, esto quedamos que es XC, esta quedamos que fue ZC, y esta quedamos que era YC. Entonces, ya vimos el proceso inverso, que primero nos dieron la descripción espacial y ahora tuvimos que dibujar los sistemas de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a realizar un ejemplo con un cambio de descripción. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo. Bien. Pónganse lo siguiente, que nos dan el sistema de referencia B respecto de A y nos dicen que se tiene la misma matriz que utilizamos hace un momento, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y vamos a poner el vector de posición que sea de traslación que sea 2, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, se tiene en la siguiente figura la descripción de la posición del punto P medido en B y nos dan esta figura. Esta figura lo que indica es información de la descripción de P medido en B. Vamos a escribirlo. Y nos damos cuenta que tiene la siguiente información. 2 unidades. Bueno, vamos a hacer 2,5. Sí, vamos a suponer sí.
2 unidades en X, 0 unidades en Y, 0 unidades en Z. Y queremos determinar cuál es la posición del C punto P, pero en el sistema de referencia A. Bueno, pues esto lo hacemos con la descripción espacial del sistema de referencia B respecto de A. Primero vamos a trabajar con la parte de la traslación. Vemos que está trasladado B respecto de A en la dirección X 2 unidades. Bien, pues ahora tenemos el dibujo con el sistema de referencia A respecto de B y verificamos primero la traslación. Vemos que el sistema de referencia B respecto de A está trasladado 2 unidades en X, 0 en Y y 0 en Z. Entonces aquí está el origen de A y avanzamos. Esta es una unidad y después 2 unidades. 2 unidades en X de A, 0 en Y de A y 0 en Z de A. Es decir, el origen de B respecto de A únicamente está trasladado en la dirección X de A. Ahora bien, vamos a ver cómo se encuentran las orientaciones de las direcciones de B respecto de A. Recordemos que esta primera columna está dada, vamos a ver, recordemos que esta primera columna está dada para el vector xb respecto de A. Entonces es el producto punto de xb con xa y dice que es 0, entonces deben de tener una orientación a 90 grados. Eso no nos dice nada. Lo que nos da información es la segunda componente, que es el producto punto de xb con ya. Al decir xb con ya que tiene un valor de 1, quiere decir que xb y ya deberán de tener la misma dirección, y así es como se obtiene la dirección de ya. Únicamente tenemos el origen de A y la dirección de ya hasta este momento. Ahora nos vamos a la segunda columna. Esta segunda columna nos dice cómo está YB en el sistema de referencia A. Y el primer término es el que nos da la información que estamos buscando. ¿Cómo está YB con XA? Dice que están en dirección opuesta. YB y XA están en dirección opuesta. Y así es como encontramos a XA. En este momento ya tenemos a XA y YA. Nosotros sabemos que obteniendo el producto cruz X cruz Y obtenemos a Z de A. Z es perpendicular al plano de la pantalla. Y por último vamos a verificarlo con esta columna que sabemos que corresponde a la orientación de ZB con A. Dice que ZB respecto de ZA debe tener la misma dirección. Eso quiere decir que ya habíamos mencionado ahorita que es perpendicular a la pantalla, quiere decir que ZA, quiere decir que ZB también debe ser perpendicular a la pantalla. Si hacemos XB cruz YB, nos da ZB perpendicular a la pantalla. Quiere decir que ya tenemos la orientación del sistema de referencia B respecto de A correctamente. Ya tenemos bien la descripción de la orientación, ya tenemos bien su traslación. Gráficamente, primero que nada, a nosotros nos proporcionaron esta información. La descripción de B respecto de A, y la debimos de haber calculado. Ya está. Y nos habían dado el siguiente texto. En la siguiente figura se tiene la descripción de la posición de un punto P medido en B. Es decir, únicamente nos daban el sistema de referencia B con este vector de posición
De ahí obtuvimos este vector de posición P medido en B, que vimos que tiene 2 unidades en X de B, 0 unidades en Y de B y 0 unidades en Z. Es decir, que con esto que enmarcamos y con la primera parte del sistema de referencia B en su representación gráfica, con eso debemos de ser capaces de poder determinar quién es o cómo podemos describir la posición de este punto P, pero medido ahora en el sistema de referencia A. Lo vamos a hacer de dos maneras. Lo vamos a hacer por inspección visual y lo vamos a hacer utilizando la ecuación que teníamos anteriormente. Entonces, lo que nos están pidiendo es que determinemos a este vector que vamos a llamar vector de posición P medido en A. Este es el que estamos buscando. Por inspección visual podemos determinar que el punto P medido en A no es más que 2 unidades en X de A y 2 unidades en Y de A y 0 en Z. Eso es haciéndolo gráficamente. Pero nos vamos a dar cuenta que esto es un poco complicado si las direcciones no tuviesen estas coincidencias como lo tenemos acá. Si fuese mucho más general, entonces tendríamos que utilizar la ecuación de la descripción que habíamos obtenido anteriormente, que se refería a la posición del punto P medido en A, está dada por la traslación del origen de B respecto de A más la rotación del sistema B respecto de A por el vector de posición P medido en B. Vamos a sustituir. Dijimos que la traslación del origen de B respecto de A era me parece 200. Entonces vamos a ponerlo. Perdón. Anteriormente, sí, 200. Vamos a poner 200. Teníamos la parte de su matriz de rotación, de lo que me acuerdo, era 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, y finalmente teníamos 0, 0, 1. Y P medido en B era 200. Entonces tenemos lo siguiente. Hacemos la multiplicación término, es 0 por 2, 0, menos 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Nos queda un 0. Lo hacemos 1 por 2, 2, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Nos da 2 aquí. Finalmente es 0 por 2, 0, más 0 por 0, más 1 por 0. Aquí nos da 0. Entonces obtenemos 2, 2, 0. Como nos podemos dar cuenta, es mucho más fácil que nosotros empleemos esta ecuación en lugar de estar resolviendo el problema de manera gráfica. ¿De acuerdo? Pero ya nos podemos dar cuenta gráficamente que también se puede obtener el resultado y a qué se refiere esta parte de la descripción espacial. ¿De acuerdo? Entonces, lo más relevante es que ya obtuvimos la ecuación
de la descripción general de un sistema de referencia B respecto de A que tiene traslación y que fue rotado. Es decir, que nos dan la orientación, que es el resultado de haber rotado. ¿De acuerdo? Entonces, aclaramos que sí se obtiene el mismo resultado de manera gráfica que utilizando esta ecuación de descripción general de movimiento. Vamos a hacer un ejemplo más. Para esto vamos a poner unos marcos de referencia que se encuentran rotados. Sistemas de referencia rotados con el origen coincidente. Bien. Bien, pues esta figura muestra un sistema de referencia B, el cual está rotado respecto del sistema de referencia A alrededor del eje Z 30 grados. Es decir, el eje Z está perpendicular a la pantalla. Y tenemos al vector P medido en B, que vale 0 unidades en X, 2 unidades en Y y 0 unidades en Z. Y lo que nos están pidiendo es que determinemos al vector P, pero en el sistema de referencia A. Nosotros ya sabemos que esto, utilizando la ecuación de la descripción general del movimiento, es la posición del origen de B respecto de A más la matriz de rotación de B respecto de A aplicada al vector P medido en B. Como el origen es coincidente, sabemos que esto se vuelve cero y únicamente necesitamos realizar el producto, el segundo producto, que es PB aplicándole la matriz de rotación. Para esto tenemos que calcular quién es RB respecto de A. Nosotros nos están diciendo que es una rotación alrededor del eje Z 30 grados. Y ya habíamos calculado nosotros con anterioridad la matriz canónica de rotación alrededor del eje Z y sabíamos que tiene la forma de coseno de teta menos seno de teta, 0, seno de teta, coseno de teta, 0, 0, 0, 1. Bien, cuando hacemos la sustitución de 30 grados en cada una de las funciones trigonométricas, obtenemos la matriz que se muestra aquí en este fragmento del documento, numerada como la ecuación 2.14. ¿De acuerdo? Entonces, realizando el producto indicado, vamos a utilizar el programita que hicimos la vez pasada para que nos dé el resultado. ¿De acuerdo? O lo podemos hacer manualmente. Aquí vamos a hacerlo manualmente. De momento, vamos a ver. Nos quedaría, vamos a sustituir, por cierto, coseno de teta por sec teta y seno de teta por s teta. Coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta, 0, 0, 1, 0, 0.
que está multiplicando a P medido en B, que en este caso es 0, 2, 0. Y hacemos el producto indicado y nos queda lo siguiente. Quedaría menos 2 seno de 30 grados. Y luego se quedaría 2 coseno de 30 grados y 0. Que finalmente esto daría lo siguiente. Realizando las operaciones obtenemos finalmente este resultado. Ahora vamos a suponer que tenemos varios sistemas de referencia. Vamos a pensar que tenemos un sistema de referencia fijo, que va a ser el U, y tenemos tres sistemas de referencia móvil, el A, el B y el C. Y la información que se tiene es el vector de posición del punto P medido en el sistema de referencia C, es dato. Y de ahí se tiene la descripción del sistema de referencia C respecto de B. Se sabe la orientación que guarda el sistema de referencia C respecto de B. Y también se conoce la traslación del origen de C respecto de B. Asimismo, se conoce la descripción espacial relativo de B a el sistema de referencia A. Se cuenta con la orientación de B respecto de A y la traslación del origen de B respecto de A. Por último, se conoce la descripción espacial del sistema de referencia A respecto del sistema de referencia absoluto U. Se cuenta con la orientación del sistema de referencia A respecto al sistema de referencia U, así como con la posición del origen de referencia A respecto al sistema U. Y se quiere determinar cuál es la posición del punto P medido en U. Esto es lo que se desconoce, es lo que se quiere determinar. Gráficamente, el vector que queremos buscar es este pintado de rojo, que sería ubicar al punto P medido desde el sistema de referencia absoluto U. Entonces, lo que hay que hacer es ir transformando a este vector P medido en C e irlo pasando a el punto P medido en B y después el punto P medido en A y por último el punto P medido en el sistema de referencia U. Bueno, vamos a empezar de este lado, vamos a escribirlo. Entonces, conocemos P medido en C y necesitamos determinar al vector P medido en B. Entonces aplicamos nuestra ecuación de descripción general. Entonces es la traslación del sistema de referencia C respecto de B más la orientación del sistema de referencia C respecto de B aplicado al vector de posición P medido en C. Notemos que en esta ecuación ya todo queda medido en B. Ahora, gráficamente esto está indicado por este vector. Ahora ya tenemos al punto P medido en el sistema de referencia B. Ahora vamos a transformarlo al sistema de referencia A. ¿De acuerdo? Bien, vamos a elegir este color. Ahora, a P medido en B
le vamos a aplicar la matriz de rotación que lo va a llevar de B a la A, así como la traslación del origen de referencia B respecto de A. Con esto vamos a obtener el vector de posición P medido en A. Gráficamente este vector P medido en A se muestra aquí en esta imagen. Por último, una vez que tenemos al vector P medido en A, le vamos a aplicar la matriz de rotación que me lo va a llevar del sistema de referencia A al universal, y además vamos a hacer coincidente el origen de referencia de A con U, para que entonces obtengamos el vector P medido en U. ¿De acuerdo? Que es el que está aquí indicado. Bien. Así entonces haríamos una sustitución en esta ecuación para obtener a P medido en U. Nos quedaría P medido en U, va a ser la traslación del sistema de referencia A respecto de U más la matriz de rotación del sistema de referencia A respecto de U por P medido en A, pero P medido en A vale esto, entonces lo sustituimos. Nos queda la traslación del origen de B respecto de A más la rotación de B respecto de A por P medido en B, pero P medido en B vale esto de aquí arriba, entonces lo sustituimos, nos queda la posición del origen de referencia C respecto de B más la matriz de rotación de C respecto de B aplicado al vector P medido en C. Cerramos este paréntesis con este y este aquí al final. Bien, vamos a desarrollar las operaciones indicadas para que veamos qué nos queda al final. Entonces, al final vamos a tener la posición del origen de referencia A respecto al sistema inercial U más la matriz de rotación de A respecto de U, que multiplica al vector de posición del origen de B respecto de A, más multiplicamos la matriz de rotación del sistema de referencia A respecto de U por la matriz de rotación del sistema de referencia B respecto de A por el primer término, que nos quedaría la posición del origen de C respecto de B, más, recuerden que tenemos que hacer dos multiplicaciones, la matriz de rotación del sistema de referencia A respecto del U por la matriz de rotación del sistema de referencia B respecto de A por la matriz de rotación del sistema de referencia C respecto de B por el vector de posición P medido en C. Verificamos y notamos que cuando se va haciendo la transformación de este vector P medido en C y le vamos cambiando su orientación, al final cuando se ejecuten todas estas multiplicaciones nos va a quedar el vector P medido en el sistema de referencia U. Después nos debe de quedar la traslación del origen de referencia C respecto de B medido en el sistema de referencia absoluto U, y cuando se aplican estas dos matrices de rotación queda medida en el sistema de referencia absoluto. Finalmente la traslación la traslación del origen del sistema de referencia B respecto de A
se tiene que orientar de igual manera con el sistema de referencia U. Y si al final la traslación del sistema de referencia respecto del sistema de referencia absoluto U. Entonces, esta es la ecuación que describe la posición del punto P medido en el sistema de referencia absoluto U. Y esto es lo que estábamos buscando. Ahora bien, esto tenemos que notar que todo queda medido con respecto al sistema de referencia absoluto U. ¿De acuerdo? Podríamos hablar de manera simbólica que esto se va cancelando y que debe de quedar todo medido en U. ¿De acuerdo? Es como podríamos verificar. Bien, ya solamente nos falta ver una matriz de transformación. Vamos adelante. Para la parte de el último tema, que es la parte de la matriz de transformación homogénea, lo que se hace con la descripción general entre marcos de referencia que tenemos aquí indicado para el caso donde tenemos un punto P medido desde un sistema de referencia B, que ahora ese punto P quiere ser medido en un sistema de referencia A absoluto y que el sistema de referencia B respecto de A está trasladado por un vector de posición del origen de B respecto de A y además hay una orientación diferente entre el B y el A, nosotros tenemos ya esta ecuación general para determinar ahora el punto P medido en A. Para ello, lo que se hace es lo siguiente. Se escribe a este vector P medido en A y se le agrega un 1. ¿De acuerdo? Y después se escribe esta parte en un producto matricial de la siguiente forma. Los primeros 9 términos va a tener una matriz de dimensión 3×3, que es la matriz de rotación. Y después aquí va a venir la parte de la traslación y este va a ser la posición del origen de B respecto de A. Y aquí abajo se va a agregar un vector fila 0, 0, 0 y aquí se va a agregar un 1. Y esto va a estar multiplicando al vector de posición P medido en B y se pone un 1. De tal suerte que podemos verificar que cuando se hace la multiplicación término a término, pues queda lo mismo que la ecuación anterior. Quedaría, se verifica pues la ecuación anterior, quedaría RBA. Bueno, vamos a hacerlo. Quedaría RBA multiplicado, recuerden que es de dimensión 3×3, quedaría multiplicando término a término por el vector PB, que es de dimensión 3×1. Entonces nos quedaría así.
RBA por PB más la posición del origen de B medida por 1. Finalmente nos quedaría abajo el 1. Estos tres términos multiplicados por PB nos daría 0 más 1 por 1. Nos quedaría un 1. Entonces se verifica que es exactamente esta ecuación la misma que la anterior que teníamos, que esta otra. Bien. Esta parte de aquí se representa entonces como la matriz de transformación homogénea. Quedaría así. Por la matriz de rotación de B respecto de A. Y aquí la traslación del origen de B respecto de A. Y es una matriz de dimensión 4 por 4 y esta es la que se conoce como matriz de transformación homogénea. Bien. Por cierto, se conoce cuando se agregan estos términos de un 0 y un 1, en otras áreas de estudio, esto puede cambiar los valores y puede servir para cuestiones de perspectiva y operaciones de escalamiento. Esta fila de 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Pero nosotros lo vamos a usar siempre con esos mismos valores. 0, 0, 0 y un 1. ¿De acuerdo? Bien. Nótese entonces que podríamos estar hablando de un vector PA homogéneo y un vector de posición PB homogéneo. ¿De acuerdo? Donde simplemente es el vector PB y agregamos un 1, al igual que PA y un 1. ¿De acuerdo? Si ahora este resultado lo aplicamos en el ejemplo anterior donde se tenían varios sistemas de referencia, podemos obtener lo siguiente. Vamos a suponer tenemos al vector de posición P medido en C homogéneo, es decir, de dimensión 4 por 1. Y lo queremos, esto es lo que tenemos, y lo queremos encontrar ahora a P, pero medido en el sistema de referencia absoluto U, lo que queremos determinar. Entonces, simplemente vamos a hacer el siguiente cálculo. Agarramos al vector P homogéneo medido en C y le aplicamos la matriz de transformación homogénea que nos lo va a llevar de C a B. Una vez que esté en B, le aplicamos otra matriz de transformación homogénea que nos lo lleva de B a A. Y una vez que está en A, aplicamos una última matriz de transformación homogénea que nos lo lleva del A al sistema de referencia absoluto U, por lo que obtenemos al vector de posición el punto P homogéneo medido en el sistema de referencia absoluto U. Nótese que con esta primera multiplicación es lo mismo que este P medido en C
ahora obtengamos a P medido en B. Luego con esta otra matriz de transformación homogénea de BA es lo mismo que pasemos a PB ahora a P medido en A. ¿De acuerdo? Y por último, es lo mismo que cuando multiplicamos a ese P medido en A homogéneo con esta matriz de transformación homogénea, nos la pase al vector P medido en A homogéneo al sistema de referencia absoluto U. ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminamos esta sección. Creo que podemos observar que es mucho más compacta la notación de la matriz homogénea al resultado que habíamos obtenido anteriormente. ¿De acuerdo?